Hola, mi nombre es Bernardino Guillén del Grupo de Ingeniería Industrial Tercero Y, de la materia Estadística Inferencial 1. Vamos a ver lo que es la unidad número 5, que comprende el capítulo número 10 en el punto 10.2, que corresponde a correlación, y el punto 10.3 corresponde a regresión. En el punto 10.2 nos está pidiendo resolver el ejemplo y el ejercicio. Vamos a ver un poquito de lo que son las definiciones y ahorita hacemos el ejercicio. Una de las definiciones es que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Y el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareos de X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto, momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien fue el que lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R, uno de ellos es que el valor de R siempre debe estar entre menos 1 y 1, es decir, que existe una correlación negativa y una correlación positiva. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en la correlación es que uno de ellos es concluir que una correlación implica una casualidad. Es decir, a través de un análisis que hagamos en una correlación no implica lo que es una casualidad. Va a ser un estudio a través de un análisis. Otro error proviene de los datos basados en los promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Es decir, no vamos a utilizar el promedio de datos o subgrupos. Vamos a utilizar los datos como están para ver si existe una correlación. En un tercer error implica que la propiedad de linealidad, y si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver lo que es el ejemplo. El ejemplo es el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según los datos de Stablieb and Brain Size, Head Size and Intelligence quotient in monozygotic twins de Tramo, Neurología, volumen 50, número 5. Aquí nos hacen unas preguntas del ejercicio y primero vamos a resolver lo que es el ejercicio para poder resolver esas preguntas. Tenemos el grupo de datos de lo que es del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual de cada tamaño del cerebro, de acuerdo a los datos que fueron tomados. Entonces vamos a empezar resolviendo lo que es el ejercicio en mitad. Nos vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a ir a correlación. Aquí, como ya lo había resuelto, ya tengo los datos, vamos a hacerlo nuevamente. Aquí en lo que es las variables vamos a meter las dos variables. Aquí no importa el orden, vamos a poner lo que es el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. El método que vamos a utilizar es el método de Pearson y le vamos a dar OK. Aquí nos da el coeficiente de la correlación que existe de acuerdo a Pearson. También tenemos lo que es el p-value de .62. De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson, nos dice que debe estar entre menos 1
y 1, es decir, existe una correlación negativa o una correlación positiva. En este caso, el valor de la correlación está muy cercano al 0. Esto nos podría dar un indicativo de que no existe una correlación, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro método que lo podemos utilizar, nos vamos a ir a gráficas, a la gráfica de puntos. Y aquí vamos a utilizar lo que es vamos a hacerlo con regresión. Aquí lo vamos a analizar con las variables X y las variables Y. Como ya lo tenía resuelto el ejercicio, me parece, pero lo podemos borrar. En la variable X vamos a poner lo que es el coeficiente intelectual. Variable X, coeficiente intelectual. Y en la variable Y vamos a poner lo que es el tamaño del cerebro, para que pueda hacerse nuestra gráfica. En Data Option lo vamos a dejar como está, y en el gráfico vamos a dejar como está. Vamos a darle OK. Aquí ya nos aparece nuestra gráfica de correlación y vemos que existe una pendiente, pero en esa pendiente de correlación que nos implica la correlación, vemos que los valores se encuentran muy separados de lo que es nuestra línea. Es decir, existe una correlación positiva, pero los valores están muy separados. Si los valores fueran más cerrados apegados a la pendiente, existiera una correlación con un valor más grande. Ahorita los valores están en punto 17, como los vimos aquí en la correlación de Pearson. Existe una correlación muy baja. Tenemos un p-value de 0.62. Aquí no podemos aceptar lo que es la hipótesis nula. Si nos dieron valor de 0 para el p-value, así es que no podemos aceptar la hipótesis nula. Ahora lo vamos a hacer de la otra manera con el asistente. Nos vamos a ir a asistente, regresión. Vamos a ir a una regresión simple. Aquí ya lo tenía previamente realizado, estaba practicando el ejercicio. Aquí tenemos que en la columna Y vamos a poner lo que es el coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual, y en la columna X vamos a poner lo que es el tamaño del cerebro. Vamos a realizar una regresión lineal, y aquí tenemos el p-value, tenemos el nivel de significancia 0.05, el nivel tendríamos un p-value de 0.95. Entonces así lo vamos a dejar y vamos a dar OK. Aquí ya nos salieron lo que son las gráficas, y por ejemplo vemos que nos da una correlación. Tenemos aquí en esta gráfica que nos ilustra un poquito más, vemos que en este punto del 0 no existe una correlación. Tenemos una correlación, podríamos decir, muy baja, en 0.1, 0.18, y aquí en nuestra gráfica nos va diciendo, nos marca una correlación positiva, perfecta positiva, o una correlación perfecta negativa. Es decir, para una correlación positiva, cuando un valor aumenta, se incrementa el otro. Cuando existe una correlación, en este caso, para la correlación negativa, perfecta negativa, cuando un valor incrementa, el otro valor disminuye.
Es lo que nos dice aquí en la correlación perfecta positiva y la perfecta negativa. Aquí tenemos los valores nuevamente en nuestra gráfica. Y aquí en el porcentaje de variación nos dice que es muy baja, que es del 3.21%. Es lo que nos dice esta gráfica. Aquí tenemos la ecuación de regresión. También tenemos aquí los valores en unos dígitos, son muy bajos, en 0.02, 0.02x. Entonces tenemos la primera gráfica, tenemos la otra gráfica de regresión, tenemos que el p-value, aquí nos vuelve a marcar lo que es el p-value en el modelo lineal, que es lo que estamos viendo, y tenemos la correlación cuadrática. Nos da prácticamente el mismo valor que ya habíamos visto. Una R cuadrada ajustada nos da un 0%. Aquí nos está marcando lo que es un dato inusual. Es un dato que se encuentra disperso y que realmente no tiene gran significancia en nuestros datos. Aquí nos vuelve a marcar lo que es nuestra ecuación para correlación de lo que es el coeficiente intelectual y lo que es el tamaño del cerebro. Aquí tenemos los valores residuales. Nos está interpretando cómo se encuentra en nuestra gráfica. Y aquí nos da una predicción de X y Y. Y también aquí nos marca un porcentaje del 95%. Aquí nos marca una X y de acuerdo al tamaño del cerebro nos está prediciendo lo que es el coeficiente intelectual, cuánto sería el coeficiente si existiera una correlación. Aquí vemos los valores que son ascendentes, y aquí también si existiera una correlación, si hubiera valores ascendentes. Más sin embargo, en nuestra gráfica vemos que no existe una correlación de ese tamaño, de ese tipo. Aquí de acuerdo a esa predicción del coeficiente intelectual, estos fueran los intervalos de confianza, de acuerdo al 95%. Aquí nos marca nos marca como un reporte lo que es el punto inusual que ya vimos, del valor de X. Y aquí nos está marcando otro aviso, que porque tenemos menos de 15 datos, no se pudieran interpretar con una precisión. Bien, ese sería lo que es el ejercicio, el ejemplo. Ahora vamos a resolver. Ok, entonces dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Aquí la respuesta sería: no existe una evidencia suficiente que concluya que hay una correlación lineal. Como vimos, no existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. La otra pregunta: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son inteligentes? Y la respuesta es que no existe la evidencia suficiente para afirmar una respuesta a esta pregunta. Ahora tenemos lo que es el ejercicio de correlación y nos dice: calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, de lo que es el CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón, ppm.
de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Earth Policy Institute. Y también igual nos está haciendo una pregunta, si existe una correlación lineal entre lo que es la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a resolver el ejercicio para poder responder a esa pregunta. Entonces aquí tenemos los datos de CO2 y tenemos lo que es la temperatura. El CO2 está en partes por millón. Entonces nos vamos a ir. Tenemos lo que es correlación y vamos a ver lo que es el ejercicio CO2 versus temperatura. De la misma manera nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a lo que es correlación. Vamos a poner, aquí no importa el orden, vamos a poner las dos variables. El CO2 en partes por millón, lo que es la temperatura, el método de Pearson. Vamos a darle OK. Aquí nos está marcando un p-value de 0.001 y de acuerdo a la correlación de Pearson nos marca una correlación positiva más cercana al 1, es decir, muy cercana, es 0.89, prácticamente sería 0.90. Es decir, prácticamente aquí al ver este valor nos está diciendo que sí existe una correlación, pero ahora vamos a verlo en lo que es la gráfica. Vamos a gráfica de puntos y vamos a hacerla con regresión. Vamos a darle OK. Okay. Aquí tenemos ya lo que es nuestra gráfica, lo que es la temperatura y la concentración de CO2 en partes por millón. Ahora vamos a hacerla nuevamente, gráfica de puntos, población, OK. Y en la variable Y vamos a poner lo que es temperatura y en la variable X es lo que es el CO2. Okay. Estamos bien. Aquí vemos la relación que existe entre lo que es la temperatura y lo que es la concentración de partes por millón en lo que es el CO2. Vemos que sí existe una correlación, como lo vimos en el reporte. Vemos que los valores se encuentran en la misma dirección que conforme va la pendiente, es decir, al haber mayor incremento de temperatura, la proporción de CO2 también se incrementa, es decir, hay una correlación positiva. Si incrementamos un valor, una de las variables, la otra variable también se incrementa. Esto pasa con las correlaciones positivas, es decir, que son más cercanas al 1. Si fuera la correlación negativa, un valor incrementaría, el otro valor disminuiría. Eso sería si tuviéramos una correlación negativa. En este caso la correlación es positiva. Okay, vamos a verlo ahora con el asistente. Nos vamos al asistente. Vamos a regresión. Vamos a una regresión simple.
Y ya tenemos lo que es la temperatura y el CO2 en partes por millón. Es lineal. Con un p-value del 0.95. Vamos a calcularlo como ya nos está marcando aquí. Y vamos a darle OK. Y tenemos aquí tenemos lo que son la gráfica principal de lo que es la regresión de temperatura y de CO2 en partes por millón. Tenemos el sumario. Y aquí vemos que en el centro, como lo vimos en el ejemplo anterior, que no existe una correlación. En esta gráfica que nos muestra aquí la gráfica principal nos dice que hay una correlación perfecta positiva. Así como lo habíamos dicho, está muy cercana al 1 en punto 89, prácticamente punto 90 casi. Y ahí podemos decir que sí existe una correlación entre lo que es la temperatura y la concentración de CO2 en partes por millón. Aquí también lo podemos ver en la gráfica y nos marca la ecuación de regresión. Nos da un valor para lo que es la variable X y un valor para lo que es un valor para la variable Y y otro valor para la variable X de 0.01. Okay. Aquí nos está diciendo que la R cuadrada es de el 79.56%. En la otra gráfica que vemos, tenemos que la R cuadrada ajustada es del 77.01 y el p-value en términos lineares dice que es el 0.001%. No estamos utilizando lo que es el modelo cuadrático, solamente estamos viendo lo que es el modelo lineal. Y nos dice que la desviación estándar de los residuos es de 0.113. Tenemos lo que son la gráfica de residuos. Y aquí vemos los patrones de cómo se pueden encontrar nuestros valores de acuerdo a la gráfica de residuos. Aquí tenemos una predicción, es decir, si X incrementa, la predicción de que la variable Y también se va a incrementar. Y tenemos con un p-value del 95%. Aquí también nos muestra los intervalos de cómo se comportarían, el rango en que estarían de acuerdo a la variable X y la predicción de Y. Y aquí vimos que aquí en el reporte nos está diciendo que no existen datos inusuales. Y aquí nos dice que nos da solamente un aviso, que son pocos datos para interpretar, que nos dice que es una muestra muy pequeña. Dice que la precisión del p-value es muy sensible a los residuos, a los errores de los residuos. Okay, con esto terminamos lo que es el ejercicio. Y nos vamos a lo que es la pregunta. Nos dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Y nuestra respuesta es que existe la evidencia suficiente que concluye que hay una correlación lineal entre el incremento de la temperatura en grados centígrados y la concentración de CO2 en partes por millón. Vemos que si incrementamos una variable, la otra variable también se incrementa y nos dio un valor bastante alto que fue de 0.89, es decir, que existe una correlación positiva muy fuerte.
Para el punto 10.3, tenemos algunas definiciones de lo que es regresión. Dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la regresión entre las dos variables, ya sea x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina la recta regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y nos dice que y es igual a b más b x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, la variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Nos dice que cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente la unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor de Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo va a ser igual a la Y observada menos la Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Es decir, que los puntos se van a encontrar más pegados a lo que es la recta. Y una gráfica de residuos es una gráfica de dispersión de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y sean reemplazados por el valor residual Y observada menos la Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. Ahora vamos a ver lo que es el ejemplo. Tenemos ejemplo de regresión del punto 10.3. Ejemplo, la edad y el tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión es uno de los puntos que nos está pidiendo. La gráfica de los residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad, ya sea de 20, de 40 o de 60 años. Entonces vamos a resolver el ejercicio en Minitab para poder resolver, para poder obtener la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y poder obtener las predicciones de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a hacer lo mismo, nos vamos a hacer estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Vamos a ver la correlación entre estas dos variables. Lo vamos a hacer igual de la misma manera por el método de Pearson, la correlación de Pearson, y vamos a darle OK. Aquí nos está diciendo que de acuerdo a la correlación de Pearson nos da un valor de 0.84 y un p-value de 0. Entonces aquí al ver este resultado estamos viendo que sí existe una correlación, es decir, una correlación positiva, casi perfecta, está en 0.84. Vamos a analizarlo en la gráfica para ver
Vamos a ir a estadística. Aquí vemos que en estadística sí hay regresión y nos vamos a ir a una gráfica ajustada y vamos a aquí como ya lo había practicado, pues ya prácticamente tenía lo que son los datos, pero vamos a hacerlo de nuevo. Entonces para la variable x vamos a obtener lo que es el tamaño de la cintura. Okay. Para la variable y vamos a tener lo que es el tamaño de la cintura del hombre y la del hombre en la variable x. Vamos a hacer la gráfica lineal, vamos a poner las opciones. El intervalo de confianza va a ser el 95% confianza, 95%. Ok, y en gráficas vamos a poner las gráficas 4 en 1. Okay. Aquí ya tenemos nuestra gráfica. Aquí en la ecuación de regresión tenemos la ecuación de regresión para lo que es el tamaño de la cintura del hombre. Nos dice que va a ser 59.64 más 0.6952 y de acuerdo a la edad del hombre sería la variable x multiplicado por este factor. Y tenemos que una r cuadrada es igual al 70.66. Tenemos aquí el p-value de 0.0. Okay. Tenemos aquí nuestra gráfica de residuos que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí vemos nuestra pendiente y todos los valores que se encuentran cercanos a la gráfica. Es decir, el valor de y menos y. Aquí tenemos los valores ajustados. Nos muestra también lo que es un histograma de los residuos y una gráfica de residuos también, de los valores. Nos está graficando. Entonces, para resolver lo que es las preguntas que nos está pidiendo el ejercicio, determinar la ecuación de regresión. Ya hemos determinado la ecuación de regresión. La gráfica de los residuos. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de los residuos y la predicción en base a los datos cuál sería el tamaño de la cintura. Entonces aquí vamos a tener lo que es de acuerdo a nuestra ecuación, tenemos que 59.64 más 0.6259 multiplicado por a la edad de 20, 40 y 60 años. Este ya los tengo previamente resueltos, pero vamos a ver cómo fueron resueltos. Tenemos 59.64 más 0.6259 por 20 tenemos 59.64 más 0.6259 por 20 y nos da un valor de 72.15, que es el valor que tenemos aquí. Vamos a hacer la otra ahora para 40 años. Nos dice que es 59.64 más 0.6259 por 40 y nos dice que el tamaño de la cintura por una persona de
40 años debe ser de 84.67 centímetros. Y ahora para una persona de 60 años, vamos a hacerlo de la misma manera, 59.64 más 0.6259 por 60, y tenemos que de acuerdo a la predicción de la cintura debería ser de, por una persona de 60 años debería ser de 97.19. Entonces ya tenemos resuelto lo que son las preguntas. Esto también lo podemos analizar con el asistente. Y nos vamos a ir a asistente, vamos a ir a regresión y nos vamos a una regresión simple. Tenemos la columna Y, lo que es el tamaño de la cintura y la edad del hombre, como la variable en la columna X. Igual por el método lineal. Tenemos un nivel de significancia de 0.05%, intervalo de confianza de 95%, y le vamos a dar OK. Y aquí ya tenemos nuestro reporte, nuestra gráfica principal, y nos dice que sí existe una correlación positiva perfecta, es decir, sí hay una correlación entre lo que es la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Aquí nos está marcando un 85, entonces sería el punto 85 que sí nos está marcando, que es de acuerdo a la correlación de Pearson, nos dicen que sí existe una correlación positiva. Dice que R, el valor de la correlación es de 0.85, es casi cercana al 1, una correlación positiva. Y aquí tenemos nuestro que es la gráfica ajustada, la línea, vemos que todos los valores nos da la ecuación de regresión. Nos dice que la R cuadrada es igual a 71.41%, así que es alta. Aquí también vemos en el reporte de regresión, tenemos lo que es la R cuadrada y lo mismo el 70.66. Y el p-value es menor al 0.005. En el modelo cuadrático pues no lo estamos viendo en este tema. Estamos viendo solamente lo que es el modelo lineal. Dice que hay un dato inusual, pero realmente no es tan significativo. Y aquí nos marca las gráficas de los residuos. Y aquí tenemos la predicción de X y la predicción de Y, con un intervalo de confianza del 95%. Y aquí podemos ver que para una persona de 20 años era del 72.16. Y aquí vimos que era el 72.15, prácticamente por los decimales. Es casi lo mismo. Para una persona de 40 años vemos que es de 84.68. Prácticamente por los decimales, pero realmente tenemos lo que son los mismos valores. Y por una persona de 60 tenemos que aquí nos dio 97.19 y acá 97.19, es prácticamente lo mismo. Es decir, que sí existe una correlación lineal entre estas dos variables, lo que es el tamaño de la cintura del hombre contra la edad del hombre. Okay. Aquí nos dice que existe un dato inusual, como ya vimos en la gráfica. Y aquí nos está diciendo que todo está bien. Okay. Entonces, con esto terminamos lo que es el ejemplo de lo que es la regresión. Ahora vamos a hacer lo que es el ejercicio. Entonces vamos a cerrar este. Vamos a abrir lo que es el ejercicio. Mientras abre, vamos a ver lo que es el ejercicio.
el ejercicio de la edad y el tamaño de la cintura ahora en las mujeres. Dice que a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de los residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el ejemplo. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadística básica. A ver, tenemos los datos de las mujeres de acuerdo a su edad y lo que es la cintura de las mujeres. Tenemos los 40 datos. Ahora sí nos vamos a estadística básica. Y nos vamos a ir a lo que es la correlación. Vamos a ver lo que es la cintura de las mujeres. Podemos poner las dos variables. Y nos vamos a ir a... igual por el método de Pearson, vamos a dar OK. Aquí tenemos que, de acuerdo a estos valores, existe un p-value de 0. Y una correlación de Pearson del valor de R dice que es de 0.86. Prácticamente al ver estos valores estamos observando que sí existe una correlación entre estos datos, entre lo que es la edad de las mujeres y lo que es su cintura. Existe una correlación positiva. Y ahora nos vamos a ir lo que es a ver lo que es la regresión, de lo que es estadística. Vamos a ver regresión y vamos a ver lo que es la regresión ajustada. La cintura de las mujeres y la edad de las mujeres. Opciones. El intervalo de confianza va a ser 95% y en gráficas vamos a poner 4 en 1. Vamos a darle OK. Vamos a darle OK. OK. Ya tenemos aquí OK. Aquí está, aquí tenemos 4. Aquí ya tenemos lo que es la ecuación que nos están pidiendo, que es la ecuación es 54.12 más 0.8095 de acuerdo a la edad de las mujeres. Aquí tenemos la gráfica de los residuos. Aquí nos da lo mismo que estamos viendo. Aquí tenemos lo que es la ecuación, que es 54.12 más tenemos el factor de 0.8095, hay un factor muy alto, y lo que es la edad de las mujeres. Entonces aquí ya tenemos lo que nos está pidiendo, lo que es la gráfica de los residuos. Se encuentran cercanos a la pendiente, tenemos los valores ajustados también, tenemos el histograma de los residuos y tenemos lo que es nuestra gráfica de puntos de los residuos también. Entonces nos vamos a ir, nos está pidiendo, dice, determinar la ecuación de la regresión. Ya vimos que la ecuación de la regresión es 54.12 más el factor 0.8095 y esto lo vamos para obtener cuál sería la predicción de acuerdo a la edad. Entonces lo vamos a sacar nuevamente. Dice, entonces ya tenemos determinar la ecuación de regresión, ya la tenemos, la gráfica de los residuos la tenemos y ahora vamos a hacer la predicción en base a los datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a los 18, 36 y a los 54 años? Ok, entonces lo vamos a hacer de esta manera.
Vamos a irnos a 54.12 más 0.8095 multiplicado por 18 nos da 68.69. Esta es una predicción para la cintura de una mujer a los 18 años. Okay. Ahora vamos a hacer para a los 36 años. 54.12 más 0.8095 por 36. Y nos dice que es de 83.26 centímetros. Okay. Vamos a hacer para una mujer a los 54 años. Es 54.12 más 0.8095 multiplicado por 54. Y nos dice que debe ser de 97.83 centímetros. Aquí ya tenemos lo que es nuestra predicción. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a ver la predicción, pero ahora vamos a hacerlo en Minitab. Entonces la otra manera es haciéndolo con el asistente. Vamos a ir a regresión y nos vamos a ir a una regresión simple, evaluando lo que es en la cintura de las mujeres y contra la edad de las mujeres. Vamos a hacer una regresión lineal. El intervalo de confianza va a ser el 95. El p-value va a ser el 95%. Ok, le vamos a dar ok. Vamos a tener aquí lo que es la gráfica principal, lo que ya habíamos visto. Existe el valor de R es de 0.87, es decir, si existe una correlación positiva, como ya lo habíamos visto. Aquí en el centro nos dice que no hay una correlación. Entonces el valor de R cuadrado es de 75.35. tenemos la gráfica de los puntos ajustada y vemos que sí existe una correlación entre lo que son la cintura de las mujeres y la edad de las mujeres. Aquí también nos está marcando unos valores, unos residuales que se encuentran fuera, pero realmente no nos están impactando en lo que es el análisis de la correlación, porque vemos que sí existe una correlación. Okay. Tenemos la R cuadrada, ya vimos que era 74.7 y el valor de P en términos lineales es de menor al 0.005. Okay. Aquí nos marca nuestra ecuación también. Tenemos la gráfica de los residuos, también nos está marcando lo que son los puntos que tenemos fuera, pero que realmente no nos están impactando en nuestro análisis. Y aquí tenemos la predicción de Y. Tenemos los valores de X de acuerdo a la edad y la predicción del tamaño de la cintura, que se incrementa. Vemos que se incrementa conforme se incrementa la edad de las mujeres. Tenemos el intervalo de confianza, el rango para cada edad, y es del 95%. Aquí en esta gráfica estamos viendo los valores que se encontraban fuera, los mismos los valores que estaban marcados en rojo. Aquí los vemos en negro, pero realmente nos lo está marcando fuera de los límites. Por eso es que estaban apareciendo en rojo. Okay. Ahora, en los valores que ya calculamos para las mujeres de 18 años fue 68.69, y aquí vemos, realmente no nos está marcando aquí el 18 exacto, pero debe estar entre 68.69, realmente se encuentra en este punto. Igual para las mujeres de 36 años, se va a encontrar aquí, y acá nos dio un 83.26, realmente se encuentra aquí el valor que he obtenido. Y para las mujeres de 54 años, realmente debería estar aquí. Tenemos 52, aquí nos marcó el valor de X hasta 55, pero realmente se encuentra del 97,
aquí tenemos 96, 98, nuestro valor para 54 años está aquí, 97. Aquí realmente también nos está dando el aviso de que tenemos datos inusuales, como ya vimos en nuestra gráfica, y lo demás nos dice que todo está muy bien. Bien. Con esto concluimos lo que es el ejercicio, y vamos a salvarlos. Ahora continuamos con lo que es el avance del proyecto. Ya vimos que en nuestro primer avance estamos trabajando en lo que es el desarrollo de un nuevo lente con una curva muy pronunciada. Ya trabajamos en lo que es las temperaturas para cómo obtener nuestro lente. En nuestro segundo avance identificamos las temperaturas para obtener un mejor formado, y estábamos teniendo un problema, que era la aparición de una burbuja en la parte superior del lente, que era esta. Realmente ya la pudimos resolver. Tuvimos que hacer diseños de experimentos para encontrar los valores, los parámetros óptimos para poder trabajar el lente. Nos ha ido muy bien en este proyecto. En el tercer avance evaluamos las temperaturas que nos estaban dando nuestros calentadores para evitar las variaciones. Evaluamos también los diámetros de los pales para ver que tuviera suficiente venteo, lo que es a la hora de inyectar el policarbonato. Aquí evaluamos lo que es las gráficas de caja de lo que eran las temperaturas de los moldes. Vimos que todo estaba bien. Nuestro cuarto avance. Continuamos. Evaluamos también lo que son las temperaturas. Y ahora vamos a hacer lo que es el quinto avance. Nos dice que el quinto avance nos dice que en este proyecto evaluaremos cómo se encuentra la capa del recubrimiento, es decir, para generar un lente, para poder hacerlo tenemos que ponerle un recubrimiento para evitar que nuestro lente se raye. Entonces tenemos que evaluar nuestra capa. La capa de recubrimiento está constituida por una resina acrílica, la cual se cura por luz ultravioleta. Para esta evaluación realizamos un curado con diferentes dosis de luz ultravioleta, a la cual se mide en julios por centímetros cuadrados. Es la dosis que recibe de luz para poderse curar. Nuestra resina acrílica contiene unos fotoiniciadores que hacen que se activen con cierta cantidad de luz. La muestra obtenida son sometidas a pruebas de Bayer, la cual consiste en someter una muestra a fricción por un tiempo determinado. Posteriormente tomamos esta muestra y le realizamos una prueba de transmitancia de luz. Es decir, si la muestra se raya, se tornará opaca y dejará pasar una cantidad mínima de luz. Y si la muestra no se raya, dejará pasar más cantidad de luz. Los datos obtenidos serán analizados para ver si existe una correlación entre la dosis de luz ultravioleta y la transmitancia obtenida. Aquí ya tengo los datos, pero vamos a ver cómo los hicimos en Minitab. Entonces tenemos el quinto avance, tenemos el primer ejercicio. Mientras abre, okay, los valores que teníamos, tomamos los datos de luz ultravioleta. Esta es la dosis que estamos suministrando en cada prueba. Vemos que la dosis y vamos a ver si existe una correlación en base a la transmitancia que nos da dependiendo la dosis. Aquí vamos incrementando la dosis ultravioleta desde estamos hablando a 0.08 julios, 0.1 julios, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1.0, 1.6, 1.9 y 2.5. Y estos fueron los valores de transmitancia obtenidos en cada sección.
hicimos tres muestras diferentes con la misma temperatura y estos fueron los datos que se obtuvieron. Entonces lo vamos a hacer en Minitab. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a ir a lo que es si existe una correlación, que es lo que es el resultado de Bayer y la prueba de la dosis ultravioleta. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a poner la dosis ultravioleta y los resultados de Bayer. Ok, igual por el método de Pearson y vamos a darle OK. Aquí nos dice que existe el valor de R es de 0.48, es un valor un poco bajo y tenemos un valor de 0.006. Entonces vamos a hacer la gráfica, nos vamos a la gráfica de correlación, gráficas, scatter plot, y vamos a hacerla con regresión. Vamos a darle OK. Y aquí tenemos ya lo que son resultados de Bayer contra la luz ultravioleta. Y vamos a hacer opciones, vamos a darle OK. Gráficas múltiples, gráficas separadas, modelos. OK. Aquí vemos los, de acuerdo a lo que los valores que estamos viendo, el valor de R, que es de 0.48, y nos dice que con este valor, al observarlo, nos dice que no existe una correlación muy fuerte entre lo que es los resultados de Bayer, lo que es la transmitancia de luz con la dosis ultravioleta suministrada. Es decir, si tenemos aquí unos valores un poco alejados de la pendiente, aquí también en punto 0, este era en 0.08, vemos, si nos damos cuenta, los valores se mantienen en 1.0, van de 0.9 a 1.0, y si seguimos incrementando la dosis de luz ultravioleta, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5, estamos viendo que nuestra línea se mantiene en esta. Por eso estamos interpretando que los valores, el valor de R es un valor muy bajo, es decir, que no existe una correlación muy fuerte. Vamos a analizarlo también con el asistente. Vamos a ir al asistente y vamos a ir a regresión, una regresión simple, y lo que es el resultado de Bayer contra la luz ultravioleta, una gráfica lineal, un p-value del 95%, vamos a darle OK. Aquí ya tenemos nuestro reporte principal. Vemos que existe la correlación, es muy baja, es en 0.49. No existe una correlación muy fuerte en lo que es los resultados obtenidos de Bayer y lo que es la dosis ultravioleta. Vemos que si seguimos aumentando nuestra dosis ultravioleta, nuestros valores se van quedando en 1, se mantienen en esta posición. Es decir, no son lineales, no existe una correlación lineal. Aquí también nos da la ecuación de correlación. Dice que R cuadrada es del 23.93%, es un poco bajo. Y aquí tenemos resultados de la regresión, tenemos unos residuos que se encuentran alejados. Vemos nuestra pendiente, los valores. La R cuadrada ajustada es de 21.22 y el p-value es de 0.006. Aquí tenemos los residuales y estamos viendo de la misma manera los valores que estábamos observando afuera. Okay.
Y aquí vemos la predicción de X y la predicción de Y con el intervalo de confianza del 95%. Aquí nos está marcando los límites. Y de acuerdo a esto, dice que si incrementamos X, tenemos la predicción de Y, pero realmente vemos que no se está comportando de esa manera como lo estamos viendo. No existe, ya que no existe una correlación muy fuerte. Estamos viendo que los valores se van más lineales entre los valores 0.9 y 1.0. Okay. Y aquí nos está dando el aviso de los datos inusuales. Okay. Esto sería el ejemplo número 1. Ahora nos vamos a ir, dice, realmente no existe una evidencia suficiente de que hay una correlación entre la dosis ultravioleta y la transmitancia obtenida. Es decir, vemos que no existe una correlación muy fuerte. Tenemos nuestra gráfica obtenida con el asistente y aquí vamos. Dice, los datos obtenidos de las dosis ultravioletas. Este es otro ejercicio que estamos haciendo con los datos que hemos estado obteniendo. Dice, los datos obtenidos con las dosis ultravioletas fueron sometidos por el tiempo de exposición en la lámpara de curado. Fueron obtenidos por el tiempo de exposición en la lámpara de curado. Se obtuvieron los siguientes datos y los someteremos a pruebas para ver si existe una correlación entre el tiempo y la dosis obtenida de luz ultravioleta. También analizaremos una regresión. Primero vamos a ver lo que es la correlación entre esto, entre lo que es la dosis ultravioleta. Si vemos que si vamos incrementando el tiempo, que vemos desde 1 segundo el tiempo de exposición, y es el valor que obtuvimos en la dosis ultravioleta. Esto es lo que estamos obteniendo. Si colocamos un lente 1 segundo, la dosis que absorbió fue de 0.08. Si lo ponemos en 2 segundos, la dosis absorbida por lente es de 0.17, y así sucesivamente. Si lo exponemos a 18 segundos, el lente absorbe 2.5 julios, y si lo ponemos 22 segundos, el lente absorbe 3.13 segundos. Julius, perdón. Vamos a hacerlo de la misma manera por Minitab. Vamos a lo que es el ejercicio 2 del proyecto. Okay. Y aquí tenemos tenemos 22 datos que obtuvimos. Tuvimos 22 segundos, que fueron los tiempos de exposición con las dosis obtenidas de luz ultravioleta. Nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a ver la correlación. La luz ultravioleta con el tiempo. Nos dice que si incrementamos, tenemos una correlación el valor de R de 1.0 es bastante alta, con un p-value de 0. Ok, vamos a hacerlo. Ahora vamos a hacer la gráfica de puntos, y vamos a hacerlo con regresión. Vamos a darle OK. Aquí ya lo tenía, como ya lo había resuelto anteriormente. Data options lo dejamos igual, y múltiples, vamos a hacer lo que es la correlación. Okay. Aquí obtenemos la gráfica. Nos dice que si vamos incrementando el tiempo de exposición de un lente, la dosis absorbida de luz ultravioleta es de manera lineal. Es decir, vamos incrementando consecutivamente el tiempo de exposición de un lente, a los 5 segundos, a los 10 segundos, 15, 20, 25.
y la dosis absorbida en el lente se comporta de una manera lineal. Esto lo vamos a ver también en la regresión. Okay. También lo podemos hacer por el asistente y nos vamos a ir a asistente, regresión. Vamos a ver la regresión simple y vamos a hacerlo. Tenemos aquí la dosis ultravioleta contra el tiempo, con lo lineal. Tenemos un intervalo de confianza, un p-value de 95%. El intervalo de confianza es el 95% y le damos OK. Y obtenemos nuestra gráfica principal. Aquí tenemos la correlación, dice que hay una correlación perfecta entre el incremento del tiempo y la dosis absorbida. Es decir, se comporta de una manera lineal perfecta, nos da el valor de 1. Una correlación positiva. Aquí vemos nuestra gráfica. Cómo se comportan de todos los valores en lo que es la pendiente. Okay. Tenemos una R cuadrada que es del 99.93%, es muy alta. Okay. Y vamos a ver otra. Aquí tenemos la gráfica de regresión, tenemos un valor residual, se comporta, aunque está muy cercano, como el resto de los valores están muy pegados a la línea, nos está marcando como si estuviera fuera, ¿no? El valor, aunque realmente es un valor que se comporta lineal. Y tenemos el valor de R cuadrada, como ya vimos, 99.93, el p-value en términos lineales de menor a 0.005. Aquí tenemos la gráfica de los residuos. Y tenemos aquí lo que es la regresión. Aquí nos da un poquito más de valores, pero nos da un valor negativo en la predicción de Y en 0 segundos. Pues realmente no podemos probar 0 segundos, no existe la exposición a 0 segundos ya que no recibiría ninguna cantidad de luz. Nos da valores de 23 y de 24 en los incrementos que ya vimos. Nos da el intervalo de confianza del 95% y el rango en que debería estar. Si incrementamos 23 segundos sería 3.26 y si incrementamos 24 sería 3.41. Esa es nuestra gráfica de lo que es la predicción del valor de X, el valor de Y respecto a X. Okay. Aquí nos da una alerta que dice que hay valores fuera, valores inusuales, aunque realmente todos se comportan de manera lineal, están muy pegados. Okay. Entonces, vamos a hacer lo que es la regresión estadística. Vamos a hacer la regresión con la gráfica ajustada como ya lo vimos, la luz ultravioleta, el tiempo, lineal, la opción del intervalo de confianza el 95%, vamos a darle OK, la gráfica vamos a ponerla 4 en 1, vamos a darle OK. Aquí lo tenemos los valores nuevamente, la gráfica de los residuos. Aquí ya vemos que unos valores se encuentran, serían hacia afuera. Tenemos la versión ajustada, tenemos el histograma, okay. Tenemos nuestra ecuación. Okay. Entonces,
Esto sería todo. Dice aquí en las observaciones de este ejercicio es que existe una evidencia de que hay una correlación lineal entre lo que es el tiempo de exposición y la cantidad de luces obtenida. Se mantienen los datos de manera lineal conforme vamos incrementando el tiempo de exposición que absorbe que absorbe la luz ultravioleta. Vemos que existen los valores completamente lineales. Hay una correlación entre estas dos variables muy fuerte, que de acuerdo al valor de R nos dio 1.0. Aquí vemos nuestras gráficas y tenemos la gráfica de los residuos y tenemos lo que ya vimos con el asistente. Y esto sería todo de mi parte. Ha sido un placer cursar esta materia de Estadística Inferencial 1. Mi nombre es Bernardino Guillén Hernández, del Grupo de Ingeniería Industrial, tercero Y. Sería todo de mi parte. Con esto terminamos lo que es el curso, la quinta unidad. Muchas gracias.